Amado Padre, te damos muchas gracias por este domingo, Señor, por traernos a este lugar. Tú tienes una palabra para nosotros el día de hoy, nosotros queremos oírla, queremos tener oídos atentos. Y te pedimos, Señor, que así como la mantequilla se derrite en el sartén caliente, tu palabra sea como ese sartén y nosotros como esa mantequilla, Señor. Nos ponemos vulnerables ante tu palabra, tus palabras, no las nuestras, no ideas cualquiera, no. Lo que dice tu palabra, el texto de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para escuchar. Habla a nuestro corazón. Despiértanos, Señor, inquiétanos y permítenos, Señor, conocerte. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué esperas de nosotros, Señor? Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos traído hasta aquí, Señor. Por habernos ayudado hasta este día, Señor. Y gracias porque sabemos que seguirás siendo fiel todo el tiempo, Señor. Gracias, precioso Dios. Amén. Amén. Bueno, acompáñame por favor al libro de Romanos, en el capítulo 14. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es que estudiamos la Biblia de forma sistemática, es decir, vamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque Dios nos ha dado todo su consejo y todo su consejo es desde Génesis hasta Apocalipsis. No nada más son los evangelios, no nada más son las cartas de Pablo, es todo el consejo y creemos que una manera muy buena y coherente, lógica, con sentido, es ir libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Y hemos estado estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos es una carta que Pablo escribió a una iglesia que nació sin Pablo. O sea, cuando Pablo escribe la carta, la iglesia ya estaba. Y había una mezcolanza de judíos que estaban viviendo en Roma y que se habían convertido a Cristo, y griegos que se habían vuelto a Cristo, y romanos que se habían vuelto a Cristo. Entonces imagínense la mezcolanza de culturas, ¿no? Y Pablo lo que narra en toda la carta, en resumen, lo hemos dicho, está en Romanos capítulo 1, y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío, para el griego, para todos. Y toda la carta la desarrolla alrededor de qué es ese poder de Dios para salvación. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, durante todo la primera parte de la carta, Pablo empieza a decirnos cuál es el problema más grande que tenemos usted y yo como humanidad. Y el problema no son los gobiernos, no es la crisis ambiental, no es la escasez de agua, la falta de alimentos, la diferenciación de clases económicas, no. Pablo dice, el problema de la humanidad tuyo y mío y de todas las personas que ves ahí en la Expogan cuando está reventando de gente, todo el problema de la humanidad es nuestro pecado, porque eso nos separa totalmente y nos deja descartados delante de Dios. Y Pablo empieza a desarrollar todo ahí. Y luego, en los siguientes capítulos 4, 5, 6, 7, capítulo 7, empieza a darnos la receta que Dios hizo, lo que Dios empezó a hacer para venir a rescatarnos por ti, a ti y a mí, de ese problema, porque de ese problema tú y yo no podíamos librarnos por nuestra propia fuerza. Teníamos que ser ayudados por Dios mismo. Y Dios manda a su Hijo, muere en la cruz del Calvario para pagar el precio que te tocaba a ti y a mí pagar. Y fuimos rescatados. Y dice la Escritura que por la fe tú y yo somos aceptos delante de Él y somos justificados. Y justificados es que Dios legalmente, a pesar de que te toca morir por tus pecados, Dios agarra y te dice, tú estás justificado. Y la palabra que Pablo usa es como un martillo de juez. Y tú dices, oye, pero qué injusto. No, injusto sería al revés, porque el Padre entregó a su Hijo. Y gracias a ese sacrificio, tú y yo es justo que seamos justificados. Y Dios dice que Él nos atribuye la justicia de Jesús. Todo eso está en los capítulos, hasta el capítulo 7. Te recomiendo que si tienes huecos en la enseñanza que hemos llevado,
esto es porque grabamos esto y lo subimos a YouTube y ahí puedes tener todas esas partes que estudiamos. O tú por tu cuenta, agarra la palabra, léela y empieza a meditar y te vas a dar cuenta de ese plan de salvación que Dios hizo por ti. Y entonces después viene una nueva vida que empezamos en Jesús, y esa nueva vida que empezamos en Jesús es libre de condenación. Tu salvación ya no la puedes perder porque estás en su mano y nadie puede. Jesús dijo, a todos los que el Padre me entregó en la mano, nadie me los puede arrebatar. Tú estás seguro, tú vas al cielo. Tú ahora pasaste de tener una vida de esclavitud a una vida con un espíritu de adopción, y ahora le decimos a nuestro Padre, Padre, Abba, Padre, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y entonces viene todo eso. Después Pablo, capítulo 9, 10 y 11, explica qué va a hacer Dios con Israel. Porque Israel desechó a Jesús, dijo, no, tú no eres el Mesías, tú no, y lo clavaron en la cruz. Claro, había un propósito, tenía que morir en la cruz, pero ¿qué va a pasar con ellos? Y ahí Pablo explica todo el plan que Dios tiene con ellos, porque Dios es Dios de los israelitas y también tuyo y mío. Lo que hizo Dios fue abrir la puerta para todos nosotros que estábamos fuera del pueblo de Israel y crear una nueva comunidad de creyentes, judíos y no judíos, que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Ese fue el propósito. Y no fue una idea que Dios se sacó de la manga. Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, dice Pablo en el capítulo 13, en el capítulo 12, era idea de Dios. Así Dios había trazado todo esto. ¿Ok? Pero del capítulo 12 en adelante, Pablo dice, por tanto, derivado de todas estas misericordias con que Dios te ha amado, derivado de todo esto, y empieza a decir qué es lo que Dios espera como respuesta tuya y mía a sus muchas misericordias. Es decir, Dios tiene y ha derramado una gran misericordia sobre ti de forma inmerecida, de forma gratuita, y la respuesta natural tuya y mía es adorarlo. Adorarlo. ¿Te acuerdan que decíamos en los Romanos 12, dice, deberes cristianos, muchas Biblias? Y le decía, yo no estoy de acuerdo con eso, porque no es una obligación, ¿sí? Es una respuesta, porque estás recibiendo el amor del Señor. Nadie te puso una pistola para que busques a Dios. Es una respuesta que Él produce en ti cuando tú decides creer en el Señor y recibir esa misericordia, ¿no? Y entonces empezamos a ver no nada más nuestra respuesta a Dios, también cómo nos tratamos entre nosotros, ¿no? Y enos aquí en el capítulo 14. De hecho, ya estamos por terminar Romanos, el libro de Romanos. Qué increíble. Ahora, algo que me impresiona, porque vimos nuestra respuesta para con los hermanos en Cristo, o sea, los otros creyentes, con los que no son creyentes, o sea, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos de la calle, con conocidos, familia, que no conocen al Señor todavía. ¿Cómo nos vamos a llevar con ellos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no? ¿Se acuerdan? Y luego, la semana pasada vimos qué onda con nuestro gobierno. Y Dios nos llama a cierta responsabilidad con nuestro gobierno. Eso está en Romanos 13. Estuvo tremendo el domingo pasado. Pero el día de hoy me impresiona que el Señor regresa de nuevo a hablarnos a través de Pablo en el capítulo 14 y en el capítulo 15 va a volver a hablar de nuestra comunión con los creyentes. Qué importante es para el Señor cómo nos llevamos entre nosotros, los que hemos creído en el Señor. No importa el lugar donde estén, pero creyentes en el Señor. Y en este capítulo 14, el Señor va a mostrarnos qué onda con las zonas grises en la Biblia. Hay cosas en la vida, hoy en día, en que la Biblia no especifica si algo está correcto o está incorrecto. Entonces, son cosas, fíjate esto, son cosas que pudieran ser correctas o pudieran ser incorrectas dependiendo de quién las hace y por qué, con qué motivo, con qué intención las hace. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y por qué es importante que entendamos a la luz de la Escritura qué vamos a hacer con estas zonas grises? Porque no tener este entendimiento de lo que la Biblia recomienda para cómo tratar con estas áreas que la Biblia no dice qué hacer exactamente, nos puede llevar a dos cosas muy dañinas si no sabemos manejarlo bien. Nos lleva a juzgarnos entre nosotros y nos lleva a menospreciarnos entre nosotros.
todo por esas cosas grises que vamos a ver que la Biblia las llama opiniones personales. Es tu opinión, no es lo que la Biblia dice, ¿ok? Y debemos tener claridad cómo vamos a trabajar con esto. Y quisiera manejarles 4 premisas para estructurar este capítulo. Y ahora sí, vamos a la escritura y ahí los vamos desglosando. Verso 1 de capítulo 14 de Romanos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La primera premisa que quisiera que tuviéramos en mente al estudiar este capítulo es: hay cuestiones secundarias en la Biblia. Legalista y no legalista, estamos llamados al equilibrio. El versículo 3 dice, el que leímos ahorita, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Ahí está, menosprecio y juicio. ¿Por qué este equilibrio? Por 2 cosas. Porque puede haber, está la persona que cree que algo está mal cuando el otro dice, ni al caso. ¿No? ¿Y cuál es el llamado de esa persona que siente que está mal? Estamos llamados a no juzgar al hermano. No lo juzgues. Es que ese hombre está en pecado, esa mujer está mal, seguramente se va a ir al infierno. Y juicio, damos un veredicto. ¿Por qué está mal? Yo te preguntaría, ¿por qué está mal? ¿Dónde dice la Biblia que lo que está haciendo está mal? Y entonces vamos a entrar, no, es que... Y no va a haber fundamento. Por eso la Escritura dice, no juzgues. ¿Por qué no juzgar también? Porque, como dijimos, es una zona donde la Escritura está dando una cierta flexibilidad. Ha habido 2 etapas en la historia de la fe, en la Escritura, en la Biblia, donde parece que hay una falta de definición. ¿Dónde fue la primera? Cuando Dios les dio la ley a Moisés y viene toda la historia, la ley, los profetas, llega Jesús y empieza a cambiar los parámetros. Cuando Jesús les dice, ¿se acuerdan que de ciertos, ustedes escucharon, se les fue dicho que esto, pero yo os digo que esto y que esto? Y entonces Jesús empezó a cambiar ciertos parámetros y a redefinirlos para nosotros. Por ejemplo, el que veíamos la semana antepasada, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, ama a tu prójimo como yo los amé a vosotros. Es un parámetro diferente. Entonces Jesús empezó a cambiar. Entonces imagínate a los discípulos, antes de irse Jesús, les dice, yo me imagino a los discípulos, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué ondas? Faltan muchas cosas, tenemos muchas dudas. Y Jesús en Mateo 16 les dice algo bien tremendo a los discípulos. Acompáñame, Mateo 16, 19, dice Jesús, y a ti, le está diciendo Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús no se estaba refiriendo a que Pedro iba a tener poderes cósmicos y no sé qué, yo ato y desato y amarro y desamarro. No, está hablando de los mandamientos. Y Jesús le está dando la tarea a los discípulos que aquellas cosas que no están definidas en ese momento, ellos tienen la autoridad de definirlo. Y se refiere a atar porque ellos traían una especie de ropaje donde se hacían unos amarraditos que eran para recordar los mandamientos. Por eso dice, todo lo que atares, hablando de los mandamientos, será atado en los cielos. O sea, lo que no está claro, definan ustedes 12. Yo ya me voy. Y la segunda parte es desde la iglesia primitiva hasta hoy, porque Pablo dijo, señores, yo ya me voy. Ahí te va, todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te es lícito y no te dejes dominar por eso. Vámonos. Y Nerón le cortó la cabeza a Pablo. Entonces, ahora a nosotros, en esas cosas indefinidas,
nos toca en nuestra comunión personal con Dios definir qué vamos a hacer. ¿Y por qué también no vamos a juzgar? Pues por la libertad que la palabra me da en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también no voy a juzgar porque tú no sabes lo que no sabes. No tienes delante de ti la película completa cuando estás viendo a tu hermano hacer algo que a ti no te parece. No sabes qué está tratando Dios con esa persona. No podemos juzgar, no estamos llamados a juzgar. Cuidado entre nosotros. Cuidado. Eso, el juicio, rompe relaciones, divide el cuerpo unido de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué también el equilibrio? 2, porque también está la postura de alguien que dice, yo voy a hacer esto porque yo sé que no pasa nada, pero no considera al hermano débil. Y aquí estamos hablando de un acto consciente. Y la Escritura dice que estamos llamados a no menospreciar. Y menospreciar en la definición bíblica es tratar como si no valiera. Tener en poco, considerar sin valor o sin importancia, desdeñar, mirar con superioridad. Es que yo ya entendí que es por la fe. Pobrecito este hermanito. Y contristas a tu hermano porque dices, a ver, no seas simple. No pasa nada. Este hermanito trombolo, que no le ha caído el 20, que es por fe. ¿Sí? Yo ya he entendido, acá estamos los del Club de la Gracia. Salud con una cuba. Es menosprecio, es menosprecio. Y dice el verso 15 que contristamos al hermano débil, lo afectamos, lo debilitamos. ¿Por qué? Porque tú, señorito firme, señorita firme, no sabes tan bien lo que no sabes. No tienes delante de ti toda la película completa. No sabes lo que está tratando Dios con tu hermano. ¿De dónde lo está sacando? A lo mejor tú le estás invitando que se tome una cerveza contigo y él viene saliendo de una adicción terrible del alcoholismo. Y ha estado orando por no caer en tentación y tú se la estás poniendo así helada, como dicen los... ¿Sí? Pero estamos llamados a no menospreciar. Mira lo que dice el verso 10, continúa Pablo. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, que menosprecias a tu hermano. Ahí están la balanza que les decía. Porque es un acto consciente, porque estamos hablando de equilibrio. Porque a veces cuando sabes que tu hermano cojea de una pata de la que tú no, como firme en esa área, estás llamado, fíjate esto, estamos llamados a ceder ante la debilidad, sin menospreciar a nuestro hermano. Digamos que a ti, cristiano firme, te toca ceder. Te toca no hacer cosas, y ya no porque religiosamente digamos que no está mal, sino porque hay un motivo mayor que es el amor a tu prójimo. Y dices, no lo voy a hacer, amo a mi prójimo como el Señor me está mandando a amarlo, amo a mi Cristo entrañablemente, Él me ha dado todas sus misericordias, e indistintamente de su debilidad, mi respuesta al Señor es, hoy no me voy a meter en esto, no lo quiero afectar o no la quiero afectar. Pero hay veces en que un cristiano que es firme, que sabe que es por la fe, como no sabe lo que no sabe que quizá tú eres débil o legalista en tal cosa, y va a hacer cosas, te lo vas a encontrar en galerías. ¿What? ¿Qué está haciendo este hermano? Y no lo vas a entender. ¿Y sabes cuál es tu llamado en la palabra? No juzgarlo. Te va a tocar enfocarte en cosas que sí te unen a ese hermano. No porque te hagas de la vista gorda, porque, pues digo, estamos hablando de cosas que no, evidentemente en la palabra no son pecado, ¿ok? Entonces te va a tocar amar, te va a tocar enfocarte y en el amor que el Señor te ha dado por tu prójimo y decir, no lo voy a juzgar. Amo a Dios, amo a mi prójimo, a mi hermano, como Cristo me amó a mí, indistintamente de esto. Esa es mi respuesta a la gran salvación con que Dios me ha salvado a mí. Y continúa el verso 10, mira. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuarta premisa. Hay mejores motivos por los cuales vamos a hacer o no hacer cosas y por lo cual nos vamos a no menospreciarnos y no juzgarnos entre nosotros. ¿Cuáles motivos? Ahí te van varios. Primero, lo acabamos de leer, cada uno comparecerá delante del Señor. Esto de comparecer delante del Señor es el conocido y escuchado tribunal de Cristo. Y cuando Pablo usa esto, no se está refiriendo a que vas a ir a un juicio para ver si eres salvo o no. Eso ya quedó claro, Pablo ya lo dijo en el capítulo 8. No hay condenación, ya no estamos puestos para ira del Señor, somos salvos. Entonces, esta palabra griega que él usa es como relacionado con un podio olímpico. La onda es donde se sube en primer lugar, ¿no? Segundo, tercero. Y como le hacen en las clases de gimnasia donde iban mis hijas, quinto, sexto, séptimo, quinceavo lugar. Pero es un podio, no está hablando de ganar o perder la salvación. Y la Escritura habla que lo que tú hagas con tus hermanos y con lo que tú hagas para el Señor, esas obras el Señor van a ser puestas en ese tribunal y dice que el Señor las va a pasar por fuego. Acompáñame en 1 Corintios, ahí está, 1 Corintios 3:12, escucha. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, como el anillo de Saurón, del Señor de los Anillos. Cuando lo pasabas por fuego, se revelaba el texto. Algo así. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. A ver, aclaremos de nuevo, somos salvos por gracia. Tú vas al cielo, pero tu posición y la mía en el cielo va a ser determinada por lo que hagas con lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, yo tengo varias preguntas para ti, para reflexionar juntos. De todo lo que haces y que no haces con tus hermanos en Cristo, ¿qué va a quedar de eso que estás haciendo delante del tribunal del Señor cuando sea quemado todo eso? ¿Qué va a quedar? En versículos 5, 6 y 7 vimos ahorita que el que hace para el Señor hace y el que no para el Señor no. Y tengo otra pregunta para ti. Esa zona gris, eso que tú haces o que dejas de hacer, ¿lo haces con conciencia? Es bien importante esa pregunta. ¿Lo haces con conciencia para el Señor y dejas de hacer algo para el Señor o lo haces para quedar bien? Para que no me vea el pastor, ¿no? No, hazlo. Tú vas a comparecer ante Cristo, no yo. Es para tu Señor. Cada quien lo va a hacer, ¿ok? Segundo motivo, cada quien tiene una medida de fe. Y esa fe, esa medida de fe, no estamos hablando fe de salvación, sino de definir de manera individual en tu conciencia con el Señor qué es lo que Él te va marcando. Verso 5 decía, cada uno esté convencido en su propia mente. ¿Estás convencido? Esa es otra pregunta que te hago. Reflexionemos. Eso que tú dices, no lo voy a hacer. O eso que dices, sí lo voy a hacer, no pasa nada. Pregunta, ¿estás convencido realmente de esa postura tuya? Es que no se debe tomar, prohibido. Hay una convicción personal de esto. ¿O es solamente una copia de algo que te dijeron que los cristianos hacen o ya no hacen? Y nomás lo estás como borrego, clonando generación tras generación. ¿Estás convencido? ¿Sí? Cada quien tiene una medida de fe. 3, cada quien tiene un proceso distinto. ¿Por qué decimos esto? Porque el proceso puede ir cambiando. Y lo vemos en la palabra.
Pedro, ya creyente, ya en la iglesia, un día Dios le tuvo que decir, no llames inmundo lo que yo ya no llamo inmundo, porque en una visión veía que bajaba del cielo una sábana y venía puerco, pura comida que no era kosher, ¿no? Bajaba y que escuchaba que el Señor le decía, come. Señor, pero ¿cómo voy a comer? Y Dios le dice, pero es comida inmunda. Y Dios le dice, para tu tren, no es inmundo. Yo lo he purificado. Y Pedro cambió. Otro momento en el que Pedro cambió, de repente Pedro andaba que si se circuncidaban, que si no se circuncidaban, que si sí, que si no se circuncidaban los varones, los creyentes en Cristo. Y Pablo se da cuenta de ese dilema y amonesta a Pedro y le dice, ¡hey! ¿Es por fe que no? No, sí. Ah, ¿y entonces? Y Pedro agarra la onda y cambia. Y te pongo un ejemplo contemporáneo. Yuri, la cantante Yuri de los 80s, 90s. No la Yuridia de ahora, ¿no? Sí, porque digo Yuri y ya todo el mundo piensa en la de ahora. A mí me tocó presentar el momento, los días en que se convirtió a Cristo. Un escándalo en los medios. Y bien interesante porque fui a un concierto con mi hermana y en ese concierto cantó puras canciones cristianas. Canciones de alabanza. ¿Se cuenta que fue como una reunión de domingo ahí en el CUM? Me acuerdo. Y todo el mundo decía, wow, o sea, y Yuri se desapareció del planeta. Y de repente, como 3 doritos después, ¡pum! Concierto de Yuri cantando La Maldita Primavera y no sé qué. Y una vez compramos un regalo para mi suegra, que era un concierto de lujo, así que un concierto que hizo. Y cantó como toda su recopilación de canciones viejas y todo eso. Quisiera que vieran el impacto, el fuego del Señor en ella para evangelizar. A lo que voy es, el Señor como que le dijo, apártate por acá. Voy a tratar contigo, igual que Pablo. Pablo se convirtió. Y dicen los historiadores que no fue instantáneo. En Hechos parece que luego empezó a predicar, pero realmente pasó un proceso en el que estuvo con los discípulos y una vez que estuvo listo, ¡fum!, volvió. Y lo mismo pasaba con Yuri. Y pudiéramos, y mucha gente la juzgó. Mira nomás con esa gran ropaje del infierno, el perro vuelve a su vómito y una serie de cosas, ¿no? Pero yo quisiera que le preguntaras a Lupita D'Alessio, a María del Sol, a todos los medios, toda la farándula mediática, no mediática, del entretenimiento en México ha sido evangelizada por Yuri y por su esposo. Y Dios la está usando tremendo. Estamos llamados a no juzgar. Cuarto motivo, debemos amar a nuestro prójimo en su proceso, no serles piedra de tropiezo. Dios ama a ese chico, a esa mujer, y murió por esa persona. Y si ahorita está lidiando con sus cocodrilos en su mente y en su corazón, hay que amar y respetar ese proceso. Y si eso tiene que llevarte a ti y a mí a ceder, pues, ¿qué tiene? No debo olvidar que Dios está obrando en mi hermano o mi hermana, y luego Dios va a obrar a través de ese hermano o hermana en la fe. Tenemos mejores motivos para responder esas áreas grises. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, fíjate, es consciente, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Y ahora dice el verso 14, yo sé, fíjate esto, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Me impresiona la claridad de Pablo. ¿No te maravillas? O sea, ¿por qué nada es inmundo? Porque todo es por Él, para Él, por medio de Él. Toda mi vida, mi tiempo, mis recursos, todo es suyo. Él me ha comprado por precio de sangre. Pero es el proceso de cada quien, porque mira cómo termina el verso 14. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Déjalo. Siguiente verso, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Los mejores motivos que veíamos ahorita.
No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Los mejores motivos que veíamos ahorita. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, si tú y yo usamos la libertad que tenemos en Cristo para hacer cosas que pueden llegar a hacer tropezar a la gente de manera consciente, porque hay veces que no vamos a saberlo, esa libertad que tenemos nosotros, nos estamos poniendo como si fuéramos piedra con el que mi hermano va a tropezar. Y mira esto, un quinto motivo, de los mejores motivos que tenemos. La vida en Cristo es más que cualquier zona gris que puedas, porque como creyentes podemos decir, ay, pues es que yo sí quiero ver esta película, pero, ay, bueno, pues cancela los boletos del Cinépolis. No la vamos a ver. Pues sabes, en la vida que tenemos en Cristo, hay cosas mejores y mayores que una ida al cine. Dice el verso 17, ahí dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada de lo que está en esa zona gris vale la pena enredarnos y sentirnos menos o sentirnos coartados delante del reino de Dios, al cual hemos sido llamados. Ya no estamos aquí, ojo, ya no estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos. Es que yo quiero ser feliz en este mundo. Por eso me tomaré un Six. Espérame. O sea, hay nuevos motivos, amigo, hermano. Hay nuevos motivos por los que estamos aquí. El amor a Dios, el amor al prójimo, servir al Señor, sirviendo a mi prójimo, unido en el cuerpo de Cristo, como veíamos en Romanos 12, en humildad, en unidad y siendo funcionales con los dones que Él nos ha dado. Verso 18, porque el que en Cristo, fíjate esto, porque el que en Cristo porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cada vez que tú te limitas de algo, estás sirviendo al Señor. Lo está sirviendo. Y Pablo empieza a concluir, verso 19. Así que, sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Dice 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Otra vez Pablo insistiendo, todas las cosas a la verdad son limpias, señoras y señores. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de la lista que platicamos ahorita, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? O sea, Pablo está diciendo, a ver, ante esa convicción de libertad que tú tienes, ¿sabes qué padre, qué bueno que el Señor te ha hecho libre, que no estás atado a todos esos legalismos, pero tenlo tú para con Dios. Tenlo tú para con Dios. Dice el 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, Pablo está diciendo, qué padre que seas libre de ese legalismo, qué bueno, pero ama a tu prójimo. Rígete por la ley del amor al prójimo, de la ley del amor de Cristo. ¿Sí? Y verso 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! Pablo está concluyendo, cuando habla de esta condenación, no habla de que te vas a ir al infierno. De nuevo, ya está claro eso. Pero Pablo está concluyendo con un principio con el que tú y yo podemos evaluar y juzgar esas áreas grises. Porque eso se va a seguir presentando N,000 veces. En la siguiente boda que te inviten, ahí vas a estar enfrente de ese tema. Y Pablo lo que está diciendo es, si no podemos hacerlo con fe, entonces es pecado para ti. En esas áreas grises, dicho de otra manera, si no estás convencido
si no hay una convicción del Señor contigo, tú y Dios, lo más seguro es que para ti no sea de fe y te sea pecado. Entonces, si lo dudas, no lo dudes, aléjate. Así dice un amigo ahí en el Instagram. Si con algo, en este sentido, en este tema, si en algo tienes dudas, oye, es que, a ver, ¿lo haré? ¿No lo haré? El ejemplo era, ¿esa torta estará podrida? Pues no sé, le voy a dar una mordida. No hacemos eso, es ilógico. O sea, si dudas de una torta, pues yo creo que lo normal es que lo tiramos. No, capaz y dice, no, yo sí me la como. No, pero el punto es ese. Esa es una buena frase. Si lo dudas, no es por ahí. No lo dudes, aléjate. Y así concluye el capítulo 14. Y quisiera decirte unas palabras más antes de terminar. A lo mejor tú estás aquí y estás diciendo, wow, o sea, yo nunca había visto la palabra de esta manera, nunca había entendido esta serie de cosas. Pero tal vez tú puedas estar en una posición en la que ni siquiera sabes si estás bien delante de Dios. Ni siquiera sabes si vas al cielo. Si yo te preguntara ahorita, si tú ahorita llegaras al cielo y está el Padre delante de la puerta y te dice, ¿por qué te debería dejar entrar al cielo? Y no puedes contestar esa pregunta y empiezas a cantinflear, es que esto, que el otro, que no sé qué, pero mi mamá, mi tía. Este es el momento de que te pongas a cuentas. Porque todo problema que esté pasando en tu vida, toda circunstancia, es a raíz de tus errores, tus pecados, del pecado. Pero Dios ha provisto a su Hijo para darte salvación, la que tú nunca vas a poder tener. Y Jesús quiere entrar. Ayer hablaba con una linda mujer mayor y le decía, Jesús, cuando tú lo dejas entrar, va a entrar al closet de tu corazón y va a sacar todo y va a volver a limpiar y va a ordenar todo en ese closet de tu corazón. Y eso nadie lo va a poder lograr. No lo vas a lograr tú con tus fuerzas, no lo vas a lograr de ninguna otra manera. Solo lo logras rindiéndote al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, ayúdame. Tengo un desastre. O tal vez puedas estar en una postura muy moral y decir, no, pues, a ver, yo estoy bien, o sea, a ver, no he matado a nadie, no esto, no el otro, no aquello, no aquello. Pero la palabra dice, de todas maneras, lidias con el mismo dilema. Lidias con orgullo, lidias con arrogancia, lidias con envidia, lidias con lujurias, lidias con cosas escondidas que no le dices a nadie. Pero el Señor tiene la respuesta, el perdón que tú necesitas. Entonces, ven al Señor. Vamos a hacer una oración para eso, para que te pongas a cuentas con el Señor. Y luego vamos a orar, responder al Señor por esto que leímos el día de hoy. ¿Te parece? Ora tú siguiéndome si gustas, con tu voz o en tu mente, pero hazlo personal, hazlo personal. Padre, gracias por haberme traído a este lugar el día de hoy. Gracias por amarme, Señor. Gracias por hablarme a través de esta palabra. Y yo quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Y pedirte perdón por mis pecados, por mi pasado, por mis errores. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo solucionar todo esto. Pero tú eres la solución perfecta. Dice la Escritura que tú fuiste provisto para traer justicia a mi vida, la que yo no puedo ganar jamás por mi propia mano. Y yo acepto tu veredicto de que estoy tronado sin ti, Señor. Pero también acepto tu salvación. Acepto tu perdón. Acepto la justicia que tú me das por creer en Jesús, por creer en tus palabras. Creo en ti, Señor. Y te pido, Señor, que a partir del día de hoy me ayudes a caminar de tu mano junto contigo, Señor. Ayúdame con tu Santo Espíritu a dar cada paso a partir del día de hoy con sabiduría, conociéndote a ti cada día más. Te lo ruego, Señor, y te doy gracias por tu misericordia, por aceptarme, así como soy, por aceptarme, Señor.